Bueno, hace unos años yo tuve un amigo muy especial. Estudiamos juntos, trabajamos juntos en el ministerio, pero con el correr del tiempo algo pasó en su vida que tuvo como un estancamiento espiritual, y poco a poco yo veía como mi amigo, que era un amigo muy querido, se fue como alejando poco a poco de la voluntad de Dios. Y con el correr del tiempo iba observando cómo mi amigo iba sufriendo las consecuencias de irse alejando poco a poco de Dios. Cuando estudiábamos, este muchacho era un muchacho, pero ¿cómo decirles? Inteligente, brillante, muy aplicado en sus estudios. Un muchacho que yo admiraba muchísimo porque tenía dones, talentos y cualidades muy preciosas, pero algo ocurrió en su vida. Y cuando eso ocurrió en su vida, yo vi cómo él fue también perdiendo no solamente su distancia en su relación con Dios, sino también cómo fue perdiendo su temor hacia Dios. Y cuando él fue perdiendo su temor hacia Dios, créanme que yo me sentía muy triste primero porque era mi amigo, segundo porque era un hijo de Dios, en tercer lugar porque juntos habíamos caminado una vida muy linda con Dios, y de repente verlo en el vacío espiritual, verlo incluso hasta cuando hablaba de los favores de Dios, ahora hablaba en mal de su Dios, en mal de aquel Dios que lo había salvado, que lo había librado, en mal de aquel Dios que le había dado el perdón, le había dado la salvación, y comenzó a expresarse pero muy mal con Dios. Decía que tenía resentimiento con Dios en su corazón. Decía que él sentía que Dios se había alejado de él, y poco a poco fue perdiendo el temor de Dios. Y yo también sufría en el sentido de que lo veía tan alto a él con Dios, y ahora verlo tan alejado de Dios causaba en mí también cierto dolor, pero a la misma vez producía en mí como el hecho de vivir un poco más cerca del temor de Dios. Porque al ver las consecuencias en mi amigo, yo decía, ¿cómo es posible que conociendo la verdad, conociendo a Dios, conociendo un Dios poderoso, un Dios maravilloso, ahora mi amigo que caminó con Dios se alejó de su voluntad, se alejó de su temor, y ahora él está sufriendo en carne propia las consecuencias de haber salido de la voluntad y del temor de Dios? Yo pienso, hermanos, que con el correr del tiempo muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos saliendo de la voluntad de Dios, o que nos estamos alejando del temor, el temor de Dios. Ahora, mi amigo, gracias a Dios que con el tiempo retomó una vez más la palabra de Dios, retomó su relación personal con Dios, volvió al camino del temor de Dios, y ahora es un pastor de una de las iglesias en San Miguel, que es un departamento al oriente allá en El Salvador, y comenzó a caminar con Dios. Tiene una iglesia maravillosa, pero tuvo que volver a caminar dentro de la voluntad de Dios y a caminar dentro del temor de Dios. Cuando yo veo la palabra temor en la Biblia, me doy cuenta que esta palabra temor para los judíos era, hermanos, un tema y un concepto tan interesante que a través de toda la Biblia Dios nos invita a vivir dentro de su temor. No hablamos de un temor de horror, no hablamos de un temor que nos horroriza, no hablamos de un temor que nos hace dar la vuelta y salir corriendo. Nos habla de un temor de vivir en respeto a Dios, en reverencia a Dios, vivir en honor a quien honor merece, que es Dios. Vivir en el temor de Dios no significa que le tenemos miedo a Dios, pero sí significa que le tenemos respeto a sus mandamientos y a su palabra. Como hijos de Dios, Dios no espera que le tengamos miedo. Dios espera que nosotros vengamos y acudamos a Él con una libertad tremenda, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro amigo. Muchas veces nosotros los papás hacemos que nuestros hijos nos tengan temor de miedo, pero no respeto como padres. Muchas veces cuando impulsamos severos castigos sobre ellos, o cuando ejercemos palabras con exageraciones de autoridad sobre ellos, nuestros hijos, en lugar de tenernos respeto y confianza, nos tienen temor, entre comillas, pero un temor que
que se traduce a miedo y rechazo. Muchas veces los hijos no quieren hablar con sus papás porque no es porque le tengan respeto, es porque le tienen miedo. Pero cuando entendemos el verdadero concepto del temor, nos damos cuenta que la palabra temor se podría traducir a la palabra obediencia, sumisión, respeto, reverencia. Cuando tenemos nuestros hijos y nuestros hijos vienen a nosotros para compartir sus problemas, sus inquietudes, para hablarnos de lo que a ellos les pasa, nos sentimos agradados, complacidos, nos sentimos como padres que somos amigos de nuestros hijos, que nos tienen confianza, que tienen la libertad de venir con nosotros sin el temor, sin el miedo de que vamos a rechazarlos o a decirles miles de cosas y de esa manera ya no van a volver a nosotros. Dios es igual. Dios desea que cada uno de nosotros vengamos a Él con toda la libertad del mundo, con una plena confianza, y que le digamos nuestros temores, nuestras preocupaciones, que le digamos a Él aquellas cosas que nos aquejan, reconociendo que nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, no nos va a rechazar, no nos va a dar la espalda, no nos va a decir cosas que van a herir y lastimar más nuestro corazón, sino que todo lo contrario, el Señor lo que hará es abrir sus manos y luego abrazarnos y consolar nuestras vidas, porque Él sabe que queremos vivir bajo su temor. Porque temor en la Biblia significa respeto y obediencia. Y como les digo, muchos de nosotros podríamos inconscientemente, mis hermanos, salirnos del temor de Dios y salirnos de la voluntad de Dios. Pero vean lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 25, versículos 12 al 14. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 12 al 14. Me gustaría que juntos estudiáramos los beneficios de vivir o de caminar en el temor de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 12 al 14. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Salmos, capítulo 25, versículos 12 al 14. ¿Están conmigo, hermanos? Miren cómo comienza diciendo el rey David, que escribió este salmo maravilloso. Leámoslo juntos, versículos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Muy bien, leámoslo todos a la cuenta de 3, comenzando el 12. 1, 2, 3. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Una vez más, léalo conmigo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Qué maravillosas promesas encuentro aquí en la Biblia para aquellos que caminan y viven dentro del temor de Dios. Comenzando este mensaje, yo creo, hermanos, que es muy interesante recordar que nuestro caminar en el Señor no es meramente un aspecto intelectual de nuestras vidas. Caminar con el Señor no solamente tiene que ver con que intelectualmente creamos en Él, que intelectualmente vengamos a la iglesia para aprender más de su palabra, o que intelectualmente vengamos y cantemos cánticos maravillosos para con Dios. Nuestro caminar con el Señor no tiene que ver solamente con un concepto intelectual. Nuestro caminar con Dios tiene que ver con una definición de vivir dentro de su temor, respetando sus mandamientos, obedeciendo a sus reglas espirituales. Y cuando usted camina dentro del temor de Dios, la Biblia me dice esta mañana que tenemos, hermanos, pero grandes bendiciones. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué nuestro caminar no consiste solamente con un aspecto intelectual. Porque Dios
es un Dios maravilloso y es un ser espiritual. Por lo tanto, mi vida como hijo de Dios, su vida como hija de Dios, como cristianos, necesitamos tomar el concepto espiritual de lo que significa vivir dentro del temor de Dios. Dios es un ser espiritual. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres espirituales. No solamente somos seres intelectuales que pensamos, que tenemos voluntad, tenemos sentimientos y emociones. Somos hechos ¿de qué sería? De una esencia espiritual que nos hace tener comunión y relación con Dios. Por lo tanto, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de decir que yo soy un cristiano, no tiene que ver meramente con un concepto intelectual, sino más bien con un concepto espiritual que me invita a tener comunión íntima con Dios. Miren qué importante era, por ejemplo, para los rabinos y para el pueblo de Israel, la comprensión de lo que significaba vivir en el temor de Dios. Ellos tienen, por ejemplo, 3 preguntas, los judíos. Tienen 3 preguntas que se hacen antes de morir. Y la primera pregunta que ellos se contestan es: ¿fui honesto en los negocios? Esa es una pregunta que se hacen los judíos antes de morir. ¿Fui honesto con mis negocios? Número 2. ¿Estudié el Torah, o lo que se conoce como el Pentateuco? ¿Estudié de Génesis hasta Deuteronomio a conciencia los mandamientos de Dios? Esa es la número 2. Y la pregunta número 3 que se hacen antes de morir es: ¿esperé con todo el corazón el reinado del Mesías? Porque para ellos estas 3 preguntas eran básicas para saber si van con Dios. Pero dicen ellos mismos que al final hay una 4ª pregunta. Y esa 4ª pregunta la hará el Señor cuando lleguemos a su presencia. Y Dios no le va a preguntar a este pueblo: hey, ¿fuiste honesto con tus negocios? ¿Leíste el Pentateuco con suma detención y meditación para guardar sus mandamientos? ¿O esperaste con suma paciencia y anhelo la segunda venida de Jesucristo? La 4ª pregunta la hará el Señor, y el Señor preguntará: ¿viviste en el temor de Dios? Y dependiendo de esa respuesta de sí o no, lo demás vale la pena. Si la respuesta es no, aunque las otras 3 preguntas hayan sido afirmativas, esas preguntas quedan anuladas con sus respuestas, porque no vivió dentro del temor de Dios. Esto significa que podemos tener conocimiento de la Biblia, podemos tener conocimiento de tantas cosas, conocimiento intelectual, conocimiento humano, podemos ser honestos en nuestros negocios, podemos leer la Biblia de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, podemos decir que esperamos con ansias la venida del Señor Jesucristo, pero si no vivimos en el temor de Dios, aunque todo lo demás haya sido afirmativo, queda anulado por la 4ª pregunta de no haber vivido dentro del temor de Dios. Vivir en el temor de Dios, mis hermanos, y yo pienso que es una decisión que cada uno de nosotros toma como hijo de Dios. Y no hay nada más lindo que vivir en el temor de Dios, confiando en su palabra, viviendo en su palabra, confiando en que estamos dentro de la voluntad de Dios. Me gusta cómo David lo expresa en este salmo. Primero hace una pregunta y dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que anda en el temor de Dios? ¿Por qué David hace esa pregunta? Porque casi nos da a entender que la mayoría de los seres humanos viven fuera del temor de Dios. Y por eso David pregunta: pero ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y él mismo responde y dice que uno de los beneficios de vivir en el temor de Dios es que Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Y esta es una gran verdad. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en dilemas o trilemas en nuestra vida, que no hallamos qué camino escoger, qué decisión tomar. A veces nos preguntamos: Dios, ¿será esta tu voluntad?
Señor, ¿por qué no me das a conocer tu voluntad? Pero Señor, ¿por qué no me das